La caída del servicio se vivió con más fuerza en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Bogotá, Ciudad de México y Madrid, según la cantidad de reportes recibidos por la misma plataforma. Esta mañana la caída... Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 en punto, están presentándose las partes en la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde dentro de muy pocos minutos leen la sentencia, o absolutoria o condenatoria. Ha pasado aquí, Ricardo, una cosa que es inusual en Colombia, y es que no se ha filtrado lo que va a pasar en el Tribunal Superior de Bogotá. Aquí donde todo lo filtran, donde todo se conoce anticipadamente, aquí no hay ninguna pista, Néstor, de la decisión que tomaron estos tres magistrados. Ha pasado ya una semana desde cuando estos tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá alcanzaron el veredicto sobre la segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que llegó condenado a 12 años de cárcel. 8 días y no se ha filtrado el sentido del fallo, ni se conoce ningún elemento para saber si esto va en el sentido de ratificar la condena o de rebajarla o de absolver al expresidente. O condenarlo o bajarlo un poquito o absolverlo. Así que lo primero que hay que decir es felicitaciones a los tres magistrados. Una sala del Tribunal Superior de Bogotá que está integrada por Alexandra Osa, Leonor Oviedo y Manuel Merchán. Es el ponente, dos mujeres, el doctor Merchán. Yo creo, Néstor, que ellos tuvieron que haber dejado una sola copia e impresa en físico del documento. Yo no creo que exista algo digital, porque si no ya se hubiera por algún lado conocido. Sesionaron debajo del agua. Sí, es muy destacable esto que está pasando. No es muy bueno para nosotros los periodistas, pero bueno, no, pero está bien, es importante para que las seriedad. Partes tengan las garantías y demás. Bueno, en cualquier momento interrumpimos, por supuesto habrá transmisión de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. En este momento, sillas vacías y presentación, pero cuando comience lo contaremos, lo transmitiremos aquí en Blue Radio. Antes, noticia de última hora también en Medellín, en donde hay un lío grande esta mañana por cuenta de los problemas en el metro de Bogotá. El amanecer de hoy martes es durísimo para los paisas porque sigue el problema de transporte público por cuenta del hueco en la vía férrea del metro. Actualización, Melissa Álvarez. Buenos días, Néstor. Yo los saludo desde la estación Poblado del metro de Medellín, donde justamente ocurrió el daño entre este punto y la estación Aguacatala, lo que tiene colapsado el sistema metro de Medellín, pues muchas personas no tienen información de cómo llegar a sus destinos, en especial del sur del Valle de Aburrá. Estamos hablando con algunos usuarios. Buenos días, bienvenida a Blue Radio. ¿Cómo es su nombre, por favor? Joana Villa. Joana, ¿cómo se ha visto afectado usted por este daño en el metro de Medellín? No, demasiado. Por ejemplo, hoy estoy acá en la estación Poblado, pero no sé para dónde voy a coger. O sea, ¿qué bus tengo que coger? No, estoy sin norte. Por el tema de uno que no le van a estar dando permiso en el trabajo para llegar tarde, pues busque soluciones. Joana, ¿cuánta plata más se gastaría usted si coge un bus de pronto que la lleve hasta su trabajo? No, es que, pues, si coge un pick-up, vale entre 15 a 20 mil pesos. Mínimo. Si coge un bus, no sé, por ahí 10 mil, 12 mil pesos diarios. Eso es, o sea, y eso mensual, eso es muchísimo dinero. Jennifer, ¿cómo se ha visto afectado usted también? ¿Cuánto antes salió hoy de la casa? Salí de mi casa a las 5:59 y encima de eso está lloviendo. Entonces vea, ahí nos atrasa la ruta. Vale la pena recordar que el área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, está interviniendo en total 17 puntos a lo largo del río Aburrá para evitar que se presenten este tipo de problemas, socavaciones o, mejor dicho, huecos que impidan la operación del metro. Así es, socavaciones quiere decir huecos. Melissa, el doctor Tomás Elejalde es el gerente del Metro de Medellín. Doctor Elejalde, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y la mesa de trabajo. Doctor Elejalde, ¿cuándo queda arreglado el problema? Porque estoy lleno de mensajes de gente de Medellín pidiendo ayuda esta mañana. Néstor, nosotros también estamos aquí pues al frente de este trabajo tan importante para la movilidad del Valle de Aburrá.
Ayer trabajamos en llevar materiales y maquinaria con 60 personas al sitio. Estamos pensando que si el clima nos ayuda, porque es que el problema aquí es que tenemos unos fuertes aguaceros en las noches. Si el clima nos ayuda, en a más tardar unos 8 días tendríamos atendido ese hueco, esa socavación que tenemos allí, que es originada por una fuerte aguacero y una crecida del río Medellín que saca material debajo de las placas de protección y hace que este material hunda la vía férrea. Por razones de seguridad se suspende el servicio para proteger obviamente la vida de las personas a través de inspecciones que tenemos todas las noches con personal y topografía. Nos dimos cuenta de este hecho y pudimos suspender oportunamente el servicio para evitar mayores problemas. Sí, pero doctor Elejalde, el problema es que en Medellín está lloviendo y muy fuerte. ¿Por qué el cálculo? ¿Cómo van a calcular cuánto tiempo tarda esta estación cerrada? Es una coordinación que hemos hecho con la Secretaría de Infraestructura del distrito, con el área metropolitana que tiene trabajos también en ese sector, con un contratista, empresas públicas de Medellín y el personal del Metro de Medellín. Ayer estuvimos en una reunión de coordinación precisamente para medir los tiempos de intervención y estamos considerando que podemos avanzar. Ayer de hecho llovió muchísimo y sin embargo pudimos avanzar los trabajos. No terminamos exactamente lo que teníamos previsto para el día de ayer, pero pudimos trabajar y eso pues nos indica que esperamos poder cumplir con esos plazos, porque necesitamos urgentemente recuperar la movilidad del Valle de Aburrá. Es que el metro tiene una capacidad de transporte muy alta y no es posible de una manera continua y cómoda para las personas sustituir el servicio del metro con buses, porque si yo tengo un tren, por ejemplo, con alrededor de unas 1.500 personas que llega a una estación terminal en donde debe ser evacuado en su totalidad, pues necesitaría más de 20 buses cada 3 minutos o cada 4 minutos para poder evacuar a estas personas de manera continua. Es lo que pasa entonces. Como eso no es posible, se hacen grandes tiempos de espera. Doctor Elejalde, el hueco lo estamos viendo, señor, en este momento. ¿Este hueco es tan difícil de tapar? ¿Se demoran 8 días tapando este hueco? Ese hueco tiene unas condiciones delicadas de intervención, porque por razones de seguridad hay que ingresar por la parte interna, no se puede entrar por el lado del río como pudiera haber sido si existiera una temporada de sequía. Entonces eso hace los trabajos mucho más complicados. Tenemos que entrar por la parte interna, hacer el taponamiento hacia el río y luego verter unos materiales definidos, porque la vía férrea tiene unas condiciones específicas que deben ser garantizadas a través de cierto material. Por eso es que tenemos que hacer ese lleno con esas condiciones técnicas particulares. Pues mucha suerte atendiendo esta emergencia, doctor Elejalde, allí en Medellín. Gracias. Gracias, Néstor, a usted y gracias a los usuarios por la comprensión. Y la paciencia, claro. En segundos, información desde el Tribunal Superior de Bogotá y la decisión que comienza a anunciarse sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. Estás escuchando Blue Radio. Todo ese país económico en alerta máxima por este tema de aranceles y noticias de momento, pero también ese país económico trasnochado y en alerta máxima por otro tema, y es todo lo que viene ocurriendo con Ecopetrol, en una situación agravada tras las palabras anoche del presidente Gustavo Petro en entrevista con el periodista Daniel Coronel, donde dijo textualmente lo siguiente, abro comillas: Ecopetrol se está quebrando por seguir amarrada al petróleo y el ejemplo de eso es el Permian, cierro comillas. Palabras de marca mayor viniendo del presidente de la Nación, que además es la principal accionista de Ecopetrol, dueña del 88.5% de las acciones de la empresa, con 3 representantes en la junta directiva de la misma y con obvia injerencia en el nombramiento del presidente de la compañía. Palabras del presidente Petro que primero despiertan enorme preocupación por la salud financiera de Ecopetrol, que además de todo cotiza en la Bolsa de Colombia y en la de Nueva York, donde han perdido sus acciones un 40% de valor desde el año 2022 y actualmente también registra hoy las peores utilidades desde la pandemia, con una caída en sus ganancias del 46% en el segundo trimestre de este año. Me hace feliz a mí estar aquí con ustedes, porque estoy seguro que este espacio es un espacio de construcción de sociedad, de construcción de relaciones. Perdón, y gracias.
Y trasladamos también el uso de la palabra al señor Iván Cepeda Castro. Buenos días, honorables magistrados. Los saludo a ustedes con respeto y cordialidad y también a todas las personas presentes. Debo decir que el doctor Reinaldo Villalba está intentando ingresar a la sala. Sí. Es una audiencia, están virtuales conectados. Aquí Iván Cepeda. Aquí estamos verificando. Está también conectado el doctor Granados, que es el abogado del expresidente Uribe. Y el expresidente Uribe. Está conectado desde Río Negro, en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe. Curioso, Néstor, solamente están presenciales los 3 magistrados que van a dar a conocer el veredicto. No está ninguna de las partes en el Tribunal Superior de Bogotá, en el occidente de la capital del país. Sí. ¿Están delegados de la Procuraduría? Sí, Vladimir Cuadro es el procurador del caso. ¿Están delegados de la Fiscalía? Sí, está un reemplazo de la fiscal Marlene Orjuela, que es la fiscal tercera delegada ante la Corte, que es la fiscal titular del caso. Desde el Tribunal Superior de Bogotá, ¿van a leer toda la sentencia? Como con la juez Heredia, que leyó o intentó leer, esto es parte del expediente, las 1000 y pico de páginas. Kalila, ¿qué pasa en este momento en el tribunal? Néstor, buenos días, los saludo desde el Tribunal Superior de Bogotá, en donde pocos minutos se conocerá la lectura de decisión en segunda instancia dentro del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Todavía no conocemos si se leerán algunos fragmentos, el fallo completo o solamente la decisión específica, pero ¿qué es lo que va a pasar hoy? Pues el fallo de los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Osa y Leonor Oviedo podría ir orientado a absolver al expresidente, a ratificar los 12 años de prisión domiciliaria o a rebajarle la pena. Y es que tras este fallo en primera instancia, la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, interpuso el recurso de apelación con el fin de tumbar la condena, alegando una visión totalmente parcializada por parte de la juez Sandra Heredia. Pero escuchemos. Anuncia en este momento el magistrado que el fallo tiene 700 páginas. Presentará un resumen estructurado con los apartes medulares de la decisión. En todo caso, el texto íntegro de la providencia, sobre el cual se surtirán los demás efectos jurídicos correspondientes, será remitido a los correos electrónicos de las partes y de los intervinientes especiales. El asunto por resolver, los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica y material y el delegado del Ministerio Público contra la sentencia. Está anunciando que la sentencia tiene 700 páginas, pero que van a leer un resumen de esas 700. Entonces, esto quiere decir, va a ser relativamente. Y comenzarán por el final, porque sería bueno que comenzaran por el resuelve. Tiene 2000 párrafos, dice el magistrado. Solo 2000 párrafos. Solo necesitamos saber. El resuelve tiene 2000 párrafos. 2000 párrafos, acaba de decir el magistrado. ¿A qué horas volvemos? A las 3:30. La actuación procesal relevante de cuál fue el trámite. No, pero yo creo que aquí va a ser rápido. Concentrado, Héctor, porque me informan, la decisión será anunciada en cualquier momento. La sala delimita su competencia conforme los artículos 34 y 179 del Código de Procedimiento Penal, restringiendo el examen a los temas propuestos en los recursos. Se descarta el complemento al recurso de apelación remitido por correo el 13 de agosto del 2025 por ser extemporáneo y no debatido en audiencia, como se explicará más adelante. En aplicación del artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, se aborda la prescripción de la acción penal y la renuncia voluntaria del procesado, precisando que esta genera un plazo adicional y se analizará la suspensión del término prescriptivo por recusación con la aprobación de la sentencia de segunda instancia. Finalmente, se anunciarán 3 ejes de discusión: nulidades, cláusula de exclusión y materialidad de los tipos penales. En cuanto a las cuestiones preliminares del complemento del recurso de apelación presentado por el acusado, se precisa que el 13 de agosto del 2025 el procesado remitió por correo electrónico un escrito denominado complemento al recurso de apelación, sustentado oralmente en la audiencia del 1 de agosto. El tribunal se abstendrá, como se había dicho, de valorar dicho escrito, pues el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal establece que el recurso contra sentencia se interpone en la audiencia de lectura de fallo, se sustenta oralmente y se corre traslado en los términos previstos sin admitir complementos posteriores. El documento no fue postulado ni debatido en la actuación donde se originó la decisión apelada. En consecuencia, la defensa material optó por sustentar oralmente su réplica frente a la sentencia de primera instancia, por lo que no le es permitido complementarla por escrito. De la prescripción de la acción penal y la renuncia que de ese término realizó
Álvaro Uribe Vélez. En relación con la prescripción de la acción penal y la renuncia, se establece que el 25 de agosto del 2025 Álvaro Uribe Vélez renunció libre y voluntariamente a los términos de prescripción de la acción penal. La Corte Suprema ha precisado que en tal caso la autoridad judicial dispone de 2 años desde la ocurrencia del fenómeno extintivo para proferir decisión definitiva. De lo contrario, debe declararse la prescripción prevaleciendo lo dispuesto en el artículo 85 del Código Penal. En el caso, la prescripción no ha fenecido. El 8 de octubre del 2019 se realizó la indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. El 18 de agosto del 2020 Uribe Vélez dejó de ser aforado y la investigación pasó a Ley 906 del 2004. Los delitos imputados, soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno, tienen pena máxima de 12 años. El 18 de marzo del 2025, la Corte Suprema en sede de tutela ordenó suspender el juicio para resolver recusación. La diligencia se suspendió el 20 de marzo y se remitió a reparto vigilado, asignándose al juzgado 55, que abocó el conocimiento el 25 de marzo y declaró infundada la recusación del 27 de marzo. Por ello, el término prescriptivo se extendió, pues entre el 20 y el 27 de marzo no corrió la prescripción conforme al artículo 62 del Código de Procedimiento Penal, e igualmente decisión Corte Suprema de Justicia AP 1047-2025, SP 3177-2022. Conclusión de este capítulo: no ha prescrito el juicio el caso del expresidente Álvaro Uribe, que era uno de los argumentos que lo había llevado a él a renunciar a la prescripción. Está haciendo cuentas, sacando fechas. No ha fenecido la prescripción, quiere decir, Héctor, no ha prescrito. No ha prescrito, el caso del expresidente no ha fenecido la prescripción, no ha prescrito. Se hubieran podido ahorrar 3 palabras. Pero efectivamente este era uno de los temas. Unas cuentas larguísimas. Ellos habían tomado, a mi modo de ver, una precaución, que era haber anunciado el fallo, la decisión, el 15 de octubre, porque recuerde usted que siempre esa había sido como tomada como la fecha clave. Sí. Y pues lo hicieron. El 15 de octubre fue el día que sacaron el comunicado en el que anunciaron que ya habían tomado la decisión, pero que no nos iban a contar sino hasta hoy. Me pareció que en ese momento lo hicieron como para dejar la tranquilidad de que la decisión se había tomado dentro del plazo. Claro, porque el 16 era la fecha clave, el 16 de octubre era el día donde estaba prevista la prescripción del proceso. Dicho que no ha prescrito y que está lejos la prescripción, quiere decir el juicio se desarrolla sin la evaluación y sin la renuncia a la prescripción, porque obviamente no ha prescrito el caso. Lee del Código de Procedimiento Penal. El expediente, el magistrado. Ya está en el trasfondo del tema. Lo divide en 3 ejes. Aquí la solicitud de nulidad por posible sesgo de la juez. El magistrado Merchán, que es el presidente de la sala que está tomando la decisión. Dice decisiones restrictivas, prejuzgamiento y valoración probatoria sesgada, solicitando retrotraer la actuación hasta la audiencia de formulación de acusación. En cuanto a las posiciones de las partes, la defensa material denunció expresiones de desprecio personal en la sentencia, calificándola como alegato político. Por su parte, la Fiscalía y los apoderados de víctimas negaron afectación sustancial al debido proceso, argumentando que las decisiones se ajustaron a la legalidad y fueron controladas por mecanismos ordinarios, añadiendo que la celeridad, la valoración diferenciada de las expresiones críticas no configuran parcialidad estructural. El tribunal, en sus consideraciones, recordó que la nulidad solo procede por causales expresas conforme al artículo 457 del Código de Procedimiento Penal y que la imparcialidad se garantiza mediante impedimentos y recusaciones, no por nulidad salvo vicios insubsanables. Se cita jurisprudencia según la cual los errores en valoración probatoria se corrigen en casación, no por nulidad. Respecto a la audiencia de acusación, concluyó que no hubo vulneración, pues la negativa de aplazamiento y las decisiones sobre nulidades fueron controladas por el tribunal. En la audiencia preparatoria, la negativa de prórroga se justificó por la suficiencia de la copia espejo y la posibilidad de experticia posterior. En la audiencia preparatoria y control judicial, el juez negó negando la nulidad. Me parece que es la segunda derrota para el expresidente Uribe a su defensa. La primera fue negar la ampliación del testimonio, la segunda ahora negar la nulidad, que había sido, María Camila, petición del doctor Granados, del defensor de Uribe. Recuerde la introducción en su momento de la juez Sandra Heredia, que fue criticada diciendo por la defensa del expresidente que era un alegato político. Con ese argumento fueron al tribunal a pedir la nulidad, que en este momento está negando o lo está leyendo el magistrado Merchán, que es el presidente de la sala.
ese argumento de que esto es un alegato político, de que el presidente ha sido víctima de persecución, pues se cae de todo peso cuando uno ve la seriedad con que la justicia colombiana ha manejado este caso, la prudencia con la que este tribunal ha evitado, por ejemplo, una filtración, que quiso tener toda la celeridad, le quitaron los cargos, las responsabilidades a los jueces para que pudieran concentrarse exclusivamente en este proceso, y pues que ha gozado de todas las garantías como lo gozaría cualquier ciudadano, de sus procesos, de la doble instancia. No se refería a esta instancia, no se refería a la anterior. La nulidad era sobre la actuación de la juez Heredia. Claro. 8 de la mañana, 19 minutos. Ahora sí la está negando. A mí me parece. Sí, pero me parece, Néstor, le decía antes que por el tonito uno, en estos casos, pues a mí me ha tocado muchas veces por el ejercicio profesional la expectativa de un juez leyendo la sentencia y considerándose uno rogando que llegue al resuelve rápido, pero por el tonito uno puede ir sabiendo cuál puede ser la decisión final, ¿no? Porque efectivamente, ¿dónde hace los énfasis y tal? ¿Y por el tonito usted cree que va para? Pues me parece que va para condena, pero todavía no le puedo decir, pero me parece que el tonito... Es como cuando empiezan a salir esos boletines de la registraduría, pues los primeros, sí, es solo 10%, pero ya uno empieza a saber eso para dónde va. Me parece que eso va así, pero esperemos. Me parece que juzgar todavía el tonito. Estamos en etapa de preámbulo, 8:20 minutos. El juez Merchán, desde el Tribunal Superior de Bogotá. Y omitiendo la fundamentación fáctica y jurídica, argumentó que la lectura completa está prevista en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal y que su omisión cercena una etapa esencial afectando la estructura del proceso. Señaló que la sentencia tiene 1.114 folios y se leyeron solo 100, mientras que en la sesión previa del 28 de julio del 2025 se anunció el sentido del fallo durante 10 horas, divulgando apenas el 35% del contenido. La defensa sostuvo que la extensión no exonera del deber de lectura íntegra, pues la garantía asegura igualdad de armas y control inmediato. Consideró que la omisión quebrantó los principios de oralidad, publicidad y contradicción, transformando el acto público en un trámite escrito y restringido. Además, manifestó inconformidad en audiencia, calificando el vicio como insubsanable por afectar la esencia del proceso. La trascendencia radica en que privó de conocimiento público inmediato la argumentación integral, restringiendo el control social y la contradicción en tiempo real. Por ello, solicitó la nulidad desde la audiencia de lectura por omisión del deber de publicitar oralmente la totalidad de la providencia. La defensa material reforzó esta postura alegando vulneración del principio de publicidad por divulgación parcial y restringida bajo el pretexto de proteger la honra, limitación injustificada que desconoce la esencia de la publicidad como garantía del control ciudadano. Por su parte, la Fiscalía y los apoderados de víctima se opusieron a la nulidad argumentando que la lectura parcial fue consensuada y precedida por un anuncio detallado del sentido del fallo. Añadieron que el texto completo fue remitido anticipadamente, garantizando la contradicción y el derecho a la doble instancia, y alegaron ausencia de afectación sustancial, calificando la pretensión defensiva como dilatoria. Consideraciones del tribunal. Sobre la nulidad y publicidad. La nulidad no es una figura de libre postulación, exige cumplir requisitos y tiene una finalidad correctiva ante vulneración de garantías del debido proceso o de la estructura del proceso. No implica una rigidez formal que haga nugatoria la posibilidad de reajustar el trámite. El modelo acusatorio previsto en la Ley 906 del 2004 otorga preponderancia a la etapa de juicio, regida por los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. El juicio constituye el centro de gravedad del proceso penal, donde se practican y valoran pruebas en forma pública y oral con participación directa del acusado. El artículo 18 de la Ley 906 establece la regla general de acceso público a las audiencias y conocimiento de pruebas por las partes, proscribiendo actuaciones ocultas. Del principio de publicidad y lectura del fallo. La emisión del fallo en audiencia es manifestación del principio de publicidad. El artículo 447 no impone lectura íntegra. La Corte Suprema admite su cumplimiento mediante un resumen metodológico siempre que se entregue el texto completo. Se cita la jurisprudencia. La lectura pública garantiza transparencia y control social sobre el proceso penal de interés público. La supresión de la audiencia o su sustitución por notificación escrita acarrea vicio sustancial. La nulidad procede cuando se suprime la audiencia, no cuando se materializa el acto procesal. En este caso, la juez cumplió la audiencia de lectura, por lo que no hay desconocimiento del mandato legal. Sobre la valoración de la actuación de la juez.
La dinámica de lectura parcial fue propuesta por los jueces desde la audiencia de anuncio del sentido del fallo, aceptada por las partes, incluida la defensa, por lo que la pretensión de nulidad carece de interés al existir consentimiento expreso. El principio de publicidad se materializó desde la audiencia de anuncio del 28 de julio del 2025 con exposición oral de hechos, delitos y pruebas durante 10 horas. Además, la juez remitió la sentencia completa antes de la audiencia y verbalizó el acápite de individualización de la pena, de momento, notificando en este una tercera derrota para la defensa del expresidente Uribe. No solo están negando la nulidad, sino diciendo que la juez tenía el derecho de leer parcialmente la sentencia, que fue lo que pasó en esa audiencia hace 3 meses cuando se leyó la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, y habla en este momento de lo que llaman en el proceso expresiones impertinentes en esa sentencia contra el juez, que tampoco encuentran allí méritos para llevar a la nulidad. Pero está pero verbalizando, está indicando una cosa. Usando lo que dice el doctor Merchan, ahí está verbalizando la decisión de fondo. Ya anticipábamos para dónde iba, pero ahí está diciendo que no hay lugar ni a la nulidad ni a que no hubiera publicidad adecuada de la sentencia. De momento, sobre esos temas formales de la defensa, Héctor, de Uribe, derrotas y validación de lo que hizo la juez Heredia. Sí, después vendrá una discusión pues ya de fondo sobre los hechos, si ocurrieron, si no ocurrieron, y el grado de participación del expresidente Uribe, que es realmente pues el fondo de la cuestión, que pues incluso pues su defensa acepta que algo de los hechos pudieron haber ocurrido, que Cadena pudo haber hecho cosas relacionadas con tratar de modificar algún testimonio, pero que no fue ni por instrucciones ni por dirección del expresidente Uribe, que según la defensa solo se enteró después de que habían pasado esas cosas. La buena noticia es que va a buen ritmo la lectura del fallo del juez Merchan. Del derecho a la intimidad, artículo 15 de la Constitución Nacional, y los requisitos para interceptaciones legítimas, orden judicial, motivos fundados y verosimilitud conforme a la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional. La ausencia de estos requisitos genera nulidad y exclusión probatoria. Este marco se complementa con el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia nacional e internacional. Se citan algunas sentencias de derecho comparado. Sobre los principios de necesidad y proporcionalidad, se concluye que la interceptación de comunicaciones debe ser indispensable y ajustada al fin legítimo, con base en motivos fundados y verosimilitud. Se establecen reglas prácticas para aplicar la cláusula de exclusión e identificación del tipo de irregularidad, evaluación de trascendencia, efectos reflejo, excepciones legales y carga probatoria. Posteriormente, se identifican las pruebas cuya exclusión se solicitó en apelación, interceptaciones telefónicas del abonado de Álvaro Uribe Vélez y otros cuya legalidad fue cuestionada por la defensa. Las premisas fácticas que se tuvieron en cuenta. La interceptación fue ordenada el 7 de marzo del 2018 bajo un error sobre el titular del número, estaba Nilton Córdoba, y persistió tras advertencia del análisis 14 de marzo hasta el 9 de abril, acumulando 118 registros. La defensa alegó vulneración de la intimidad y del secreto profesional, invocando el artículo 29 de la Constitución Nacional y tratados internacionales. El tribunal negó la exclusión anticipada en la audiencia preparatoria, señalando que la legalidad y confiabilidad debía debatirse en juicio oral mediante contradicción. Las premisas probatorias. Obran en el expediente la orden de interceptación del 7 de marzo del 2018, el informe policial base, las actas de audiencia preparatoria y el auto del tribunal sobre la apelación. Los elementos cuestionados incluyen registros magnetofónicos, comunicaciones entre Uribe Vélez y Diego Cadena y la figura del hallazgo imprevisto. De las interceptaciones y exclusión probatoria. La defensa solicitó la exclusión de interceptaciones tanto en la etapa de instrucción como ante la jueza de conocimiento con 2 propósitos. Primero, cuestionar la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Y segundo, verificar la autenticidad y confiabilidad del material obtenido. El tribunal, al resolver el recurso de apelación de la audiencia preparatoria, precisó que el primer aspecto no era revisable por falta de competencia y que el segundo requería debate probatorio en el juicio oral, por lo que la exclusión anticipada resultaba improcedente. El juez solo puede decidir en el escenario adecuado para la contradicción. El juicio oral es el espacio idóneo para debatir veracidad, confiabilidad y legalidad mediante práctica de pruebas e interrogatorio cruzado. En consecuencia, la solicitud de exclusión fue despachada negativamente y las interceptaciones se mantuvieron como medios de conocimiento sujetos a contradicción en juicio oral. Se hizo una síntesis sobre las razones por las que en ese momento fue negada en primera instancia y confirmada por el tribunal la aplicación de la cláusula de exclusión.
En cuanto a las interceptaciones a Rojas Salazar y Cortés Velasco, también se hace una relación de cuál fue la motivación que en su momento dio el tribunal cuando decidió la apelación en la audiencia preparatoria. Problemas y subproblemas jurídicos para determinar la exclusión de interceptaciones. El problema jurídico principal consiste en establecer si deben ser excluidos del juicio oral los registros magnetofónicos obtenidos mediante interceptaciones telefónicas por vulnerar garantías constitucionales y legales. Para resolverlo se derivan diversos subproblemas que orientarán el análisis. En primer lugar, corresponde identificar el tipo de irregularidad conforme a la regla 204-1, determinando si las interceptaciones constituyen prueba ilícita por violación directa de derechos fundamentales o si se trata de prueba ilegal por irregularidad procesal en la autorización o ejecución. Seguidamente, debe evaluarse la trascendencia y la irregularidad según la regla 204.2, analizando si afectó sustancialmente el debido proceso, dado que la prueba ilícita no admite ponderación, y verificando si la omisión en la orden judicial o en la cadena de custodia compromete la validez. Otro aspecto relevante es el efecto reflejo bajo la doctrina del fruto árbol envenenado, que exige determinar si las pruebas derivadas dependen causalmente de las pruebas viciadas y verificar la relación inescindible entre interceptaciones y otras pruebas excluidas. Asimismo, deben considerarse las excepciones legales previstas en la regla. Estas reglas son las que maneja la Sala en la parte introductiva, la 204.4, comprobando si las pruebas derivadas provienen de una fuente independiente, evaluando la atenuación del vínculo entre la prueba viciada y la derivada y determinando si la prueba se habría obtenido por medios legales inevitables. La distribución de la carga probatoria implica analizar si la defensa acreditó la ilicitud o ilegalidad y verificar si la Fiscalía demostró alguna excepción que permita la admisión. Finalmente, la motivación judicial exige garantizar que la decisión esté sustentada en hechos y en el marco normativo, asegurando el derecho de contradicción y el principio de inmediación en el debate probatorio. La metodología adoptada por el tribunal consiste en abordar estos problemas revisando si fueron evaluados correctamente por la juez en la sentencia mediante la valoración de testimonios, documentos y demás pruebas que permitan establecer la legitimidad o exclusión. Se precisa que la apelación previa anticipó que el juicio oral sería el escenario idóneo para debatir la legalidad en atención al tránsito de la Ley 600 a la Ley 906, que impone un debate público y oral. El análisis se dividirá en dos títulos: vigilancia magnetofónica de los abonados móviles de Nilton Córdoba Mayoma y Álvaro Uribe Vélez, y la interceptación de comunicaciones de la línea telefónica de Diego Javier Cadena. De la vigilancia magnetofónica de los números del celular de Nilton Córdoba Mayoma y Álvaro Uribe Vélez. Decisión de primera instancia. El despacho ratifica en primera instancia lo decidido en el decreto probatorio, conforme el auto del 2019 emitido por la Corte Suprema de Justicia el 18 de febrero del 2019, el contexto y justificación de la interceptación, dice, se sustentan en el informe de Policía Judicial que vinculó la línea 317-5050 asteriscos al expediente 44466 contra Nilton Córdoba. No obstante, la inspección judicial reveló confusión, pues diversos documentos registraban erróneamente el número, incluso en otras carpetas como el proceso 44570. La inclusión de la línea obedeció a un error involuntario derivado de información dispersa, sin dolo ni negligencia. Dice, aunque se trate de una situación grave por afectar comunicaciones de un tercero, la actuación fue razonable en el contexto investigativo. En cuanto a los principios aplicables, la inviolabilidad de la comunicación es un derecho fundamental, pero no absoluto, admite restricciones bajo control judicial, proporcionalidad y finalidad legítima. Por ello, las interceptaciones deben justificarse mediante ponderación de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. El artículo 301 de la Ley 600 sigue la decisión de primera instancia, autoriza la interceptación para buscar pruebas judiciales, permitiendo incluir líneas que aporten información relevante aunque no estén registradas a nombre del indiciado. Limitar el rastreo solo a números formalmente vinculados sería irracional y permitiría evasión del control judicial. En cuanto a la validez y efectos procesales, la orden del 7 de marzo cumplió las exigencias legales, como era la fundamentación escrita y ejecución en 24 horas conforme el artículo 301 de la Ley 600. Los resultados de la interceptación conservan validez pese al cambio normativo derivado de la renuncia al fuero, dado que la Corte Suprema
actuó como juez natural ejerciendo control de legalidad en estricto apego a la norma procesal. La renuncia al fuero no retrotrae actuaciones previas, pues el principio de preclusividad impide reabrir actos ya culminados. Finalmente, dice la sentenciadora, la vigilancia magnetofónica preserva su validez para garantizar legalidad, seguridad jurídica y economía procesal, ya que los actos se realizaron bajo reserva legal y judicial, respetando las formalidades vigentes. Fundamentos del recurso de apelación, defensa técnica, los reproches. La defensa técnica fundamenta sus reproches en dos aspectos: el carácter ilícito de la interceptación del abonado celular del procesado y la continuación de las escuchas pese a la advertencia del analista de que el interlocutor no era Nilton Córdoba Manyoma. Solicita la inadmisión de las interceptaciones por ausencia de hallazgo imprevisto y buena fe, lo que configura una violación estructural de garantías fundamentales. El tribunal, mediante auto del 29 de enero del 2025, señaló que la exclusión en audiencia preparatoria era prematura, indicando que el debate debía reabrirse en juicio tras la incorporación y análisis de las pruebas. Sin embargo, la sentencia incurre en error, al afirmar que el asunto estaba resuelto por el auto mencionado que termina en 2019. Además, la incorporación posterior de interceptaciones al expediente 52.240 no sanea la ilicitud del origen, pues el traslado entre expedientes no convierte una prueba ilícita en legítima. En relación con la doctrina del descubrimiento inevitable, se recuerda que exige tres presupuestos: existencia de una línea investigativa legítima y paralela, inevitabilidad fáctica del hallazgo y ausencia de mala fe. Ninguno se cumplió en este caso, dado que no existía investigación previa contra Álvaro Uribe. Se produjo un error inicial en la identificación del número 317-5050 y la invocación del hallazgo imprevisto fue artificiosa, pues el número correcto era fácilmente verificable. Además, la Fiscalía no acreditó medios alternativos lícitos para obtener la prueba. Por ello, la interceptación violó los principios de legalidad e intimidad constitucional, lo que determina la nulidad de pleno derecho conforme al artículo 29 de la Constitución, el artículo 23 de la Ley 906 y el artículo 301 de la Ley 600. En aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, deben excluirse tanto las interceptaciones como la evidencia derivada, incluidas las conversaciones con Diego Cadena. Por su parte, la defensa material solicita verificar que nunca tuvo comunicación con John España, justificación errónea para interceptar su número, y afirmar que no se comprobó las llamadas antes de ordenar la interceptación. El delegado del Ministerio Público critica el enfoque restringido del ACUO, limitando a la esfera legal y a la literalidad, señalando que debió elevar el análisis al plano constitucional. Reitera la defensa de la inviolabilidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, destacando que no se ha dado una resolución de fondo. Asimismo, discrepa sobre considerar las decisiones preliminares como cosa juzgada material, pues ello limitaría derechos fundamentales y la posibilidad de exclusión probatoria o nulidades. Finalmente, sostiene que lo correcto es permitir que la parte afectada reclame garantías mediante los medios de defensa procesales, habilitando el interés jurídico para una impugnación futura. Réplica de los no recurrentes, Fiscalía. Solicita mantener lo decidido por la CUO, destacando la valoración adecuada de lo probado en juicio y de lo decantado por la Administración de Justicia, así como la confirmación de la legalidad de las interceptaciones, tanto en el procedimiento como en su contenido, y la respuesta precisa y suficiente a las objeciones planteadas por la defensa. Afirma que las interceptaciones son válidas, pues fueron ordenadas y autorizadas por la Corte Suprema, cumpliendo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El error involuntario en la línea atribuida a Álvaro Uribe no afecta la validez, aplicando la doctrina del hallazgo imprevisto, dado que la alta corporación ejerció control judicial y descartó mala fe o vulneración de derechos fundamentales. Además, recuerda que el derecho a la privacidad, consagrado en los artículos 15 y 29 de la Constitución, los artículos 235 y 236 de la Ley 906 y el artículo 17 admite limitaciones no arbitrarias previstas por la ley, necesarias y proporcionales conforme a los principios de Siracusa, que exigen perseguir un objetivo legítimo, respetar la proporcionalidad y someterse a control judicial. Por su parte, los apoderados de las víctimas sostienen que la interceptación se fundamentó en una orden judicial emitida por autoridad imparcial, cumpliendo los principios de especialidad, proporcionalidad de investigación indiciaria previstos en el artículo 301 de la Ley 600. Señala que era imposible prever ex ante si las conversaciones afectarían el derecho de defensa, pues tal afectación sería accidental, salvo interceptación deliberada entre cliente y defensor. Desde el plano fáctico, indican que la interceptación de la investigación contra Nilton Córdoba
reveló un hallazgo casual sobre la presunta participación de Álvaro Uribe y Diego Cadena en la compra de testigos. La Providencia del 7 de marzo del 2018 ordenó el monitoreo del abonado 317-5050 asterisco. El informe parcial del 28 de marzo reportó resultados y el 4 de abril se canceló la interceptación al constatar el error en el usuario. Motivación que obedeció a la falta de relación con los hechos iniciales, no a la inexistencia de conducta delictiva. El debate esencial consiste en determinar si la información obtenida casualmente es lícita y válida como prueba o solo constituye noticia crímenes, diferenciando entre hallazgo casual, prueba incidental en actuación lícita y descubrimiento inevitable. Prueba ilícita que se habría obtenido por medios legales. Sobre esta última doctrina se precisa que no menoscaba el efecto disuasorio. Me informan que el doctor Reinaldo Villalba, apoderado de víctimas, ya pudo ingresar a la audiencia. Por favor, verifica su audio y hace su presentación para que quede las constancias. Doctor Villalba, adelante. Gracias, su señoría. Si tuve inconvenientes, estoy muy puntual, pero hubo inconveniente de conexión. Soy Reinaldo Villalba Vargas y apodero al senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro. Ya estoy reconocido suficientemente en la actuación procesal. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Continuamos. Era el abogado de víctimas. Está a punto de leer si la prueba, la interceptación a Álvaro Uribe, que era originalmente contra un parlamentario, Nilton Córdoba, ¿es o no legal? Es un Tal tema vez esta es la parte clave más del importante, fallo. Néstor. Este es el almendra del proceso y el magistrado Merchán lo conoce porque en febrero de este año él mismo decidió que eran válidas esas interceptaciones porque no existía un contrato entre Uribe y Cadena para decir que había esa figura de abogado-cliente. En cuanto al hallazgo casual, se afirma que es legítimo, pues el derecho procesal admite descubrimientos inesperados en investigaciones lícitas. La jurisprudencia española, dice, respalda que la proporcionalidad se respeta si los hechos descubiertos justificarían la medida. Así, la interceptación ordenada lícitamente permitió obtener información sobre los delitos de manera incidental y la Corte actuó conforme a derecho. En conclusión, dice, la decisión de la juez de primera instancia fue acertada y respetuosa de las garantías constitucionales. Consideraciones del tribunal. Identificación del tipo de irregularidad. El marco normativo aplicable indica que tanto la Ley 600 del 2000 como la Ley 906 del 2004 regulan la protección del derecho a la intimidad y la posibilidad de interceptar comunicaciones previa orden judicial. La exclusión probatoria puede discutirse en cualquier fase, incluso antes de la sentencia, siempre que se acredite afectación a la legalidad del medio de prueba. La sala anuncia que realizará un análisis cronológico para determinar si la interceptación del celular de Álvaro Uribe Vélez vulneró garantías fundamentales. Se precisa que la orden de interceptación fue emitida por un magistrado de la Corte Suprema en 2018 bajo el régimen de la Ley 600, aplicable a aforados, por lo que no procede a alegar vulneración por falta de control posterior, requisito propio de la Ley 906. Ello no significa que la Corte y el Tribunal hayan resuelto sobre la legalidad sustantiva, pues el examen previo se limitó a constatar la existencia de orden judicial y el trámite conforme a Ley 600. Además, la exclusión en etapa preparatoria era extemporánea, dado que el análisis de ilicitud solo procedía tras la práctica de pruebas en juicio. Se advierte que la Fiscalía no aportó prueba para sustentar la licitud y el conocimiento se obtuvo por documentos allegados por la defensa. En cuanto al contexto previo, el auto del 16 de febrero del 2018 ordenó la inspección de piezas procesales del radicado 44466 correspondiente a la investigación contra Nilton Córdoba, incluyendo diligencias y solicitudes probatorias. El abonado 317-5050 asterisco fue interceptado porque se consideró que podía aportar información relevante para esta investigación. El informe de Policía Judicial terminado en 23-287 del 7 de marzo del 2018 consignó que existían comunicaciones entre los números 317-5050 y 315-3381 asterisco los últimos tres números, consideradas de interés para la indagación, solicitando su interceptación. Los investigadores advirtieron que dichas líneas podían aportar información relevante, por lo que solicitaron la medida. Finalmente, el auto del 7 de marzo del 2018 dispuso la interceptación de los abonados 317-5050, 315-3381 por 90 días, comisionando al CTI para rastrear y registrar todas las comunicaciones. Del análisis que hace el tribunal sobre la interceptación y cancelación del número 3175050. La transcripción del informe
y de la orden de interceptación resulta necesaria para evidenciar 3 aspectos: el desconocimiento sobre el radicado 51699, el origen de los números telefónicos y la falta de claridad sobre quiénes lo utilizaban. Ello plantea interrogantes esenciales. ¿Era previsible conocer el interlocutor del número interceptado? ¿Por qué se intervino tanto la línea 317-5050 como la 315-3381? ¿Se solicitó la injerencia sin saber quién era el titular? ¿Y qué justificaba considerar relevante la información de esos números para la investigación contra Córdoba Manyoma? La motivación parece sustentarse en una generalidad, comillas, existía comunicación, sin mayor soporte. En cuanto a la ejecución y cancelación, la orden del 7 de marzo del 2018 se materializó el 12 de marzo. El 13 de marzo, el analista Óscar Álvarez advirtió que el interlocutor era Álvaro Uribe Vélez, no Nilton Córdoba. El informe del 22 de marzo sugirió cancelar la interceptación por falta de relevancia, alegando, comillas, hallazgo imprevisto e inevitable, cierra comillas. En inspección al proceso 44466, el auto del 4 de abril ordenó la cancelación inmediata, documento recibido el 9 de abril y ejecutado ese mismo día. Posteriormente, el informe parcial del 24 de abril relacionó un oficio donde aparece el número 317-5050 vinculado a Nilton Córdoba, lo que originó la confusión y refuerza que la interceptación se basó en datos erróneos. El examen crítico del tribunal revela que el radicado 51699 cursaba contra Nilton Córdoba, no contra Uribe. Los informes policiales discrepan. El del 7 de marzo afirma, comillas, existencia de comunicación entre abonados, cierra comillas, sin anexos ni identificación de titulares, mientras que el del 22 de marzo invoca, comillas, hallazgo imprevisto, cierra comillas. En folios del proceso 44466, aunque esos documentos solo contienen oficios y no evidencian comunicación. Además, el folio 15 fue incorporado después de la cancelación, lo que refuerza la falta de sustento inicial. El informe del 7 de marzo bajo juramento afirmó existencia de comunicación entre 2 números, lo que implica que los investigadores conocían la identidad del usuario o tenían acceso a la sábana de llamadas. Sin embargo, no anexaron soporte documental. La solicitud de interceptación se presentó sin corroborar datos biográficos del titular, basándose en un error proveniente de otro radicado. Dado que los investigadores no declararon en juicio, uno por derecho a no declarar y el otro por restricción, la sala acudirá a la información documental incorporada para resolver la controversia. Sobre los errores en la motivación y vulneración del derecho a la intimidad. La inspección al radicado 51699 evidenció que los oficios de 2016 y 2017 incluían el número 317-5050 como contacto de Nilton Córdoba Manyoma, mientras que el acta de versión libre del 6 de diciembre del 2017 mostraba el número real del indiciado, 321-6406 asteriscos. Este error era fácilmente superable, pues los investigadores tenían acceso a los datos correctos aportados por Córdoba en su versión libre y los oficios recientes de marzo y abril del 2018 reiteraban el número 321-6406, no el 317-5050. Desde 2015, Córdoba utilizaba el mismo número acreditado en otros radicados como el 44570. En cuanto a la valoración del tribunal sobre la ilicitud, se concluye que hubo vulneración del derecho a la intimidad, dado que la orden se basó en información aparente, sin motivos fundados. La invocación del hallazgo imprevisto inevitable carece de sentido jurídico y no legitima la afectación. El error involuntario no desvirtúa la ilicitud, pues la interceptación se sustentó en datos erróneos y descubrir tardíamente que el número no era de Córdoba no constituye hallazgo imprevisto, sino negligencia grave. Tampoco aplica la regla de descubrimiento inevitable, ya que no se demostró que la prueba se habría obtenido por medios lícitos y la remisión de prueba ilícita entre procesos no sanea la violación. Nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez. La orden se justificó para Nilton Córdoba. Además, se conocía el número de Uribe desde el 2017 en el radicado 38451, lo que refuerza la falta de diligencia en la verificación. Finalmente, aunque el Estado puede interceptar comunicaciones de tercero, ello requiere motivos fundados y la Fiscalía no acreditó actividad lícita paralela que justificara la obtención de conversaciones entre Uribe y Cadena. De la trascendencia de la regularidad y control constitucional.
Se probó que el abonado 317-50-50 perteneciente a Álvaro Uribe fue interceptado en el proceso 51-699 contra Nilton Córdoba, sin referencia personal ni motivo razonable que justificara la afectación. El Tribunal Superior de Bogotá está tumbando la prueba más importante contra el expresidente Álvaro Uribe. Dice que hubo vulneración a la intimidad del expresidente Uribe con las interceptaciones, con esa interceptación en particular. Dice no hay hallazgo imprevisto, sino negligencia grave, en esto refiriéndose a los dos informes 2016 y 2017 que presentaron los investigadores para soportar las interceptaciones al celular del expresidente. No solo un reproche a las pruebas, a la manera como se tramitaron las pruebas, porque chuzaron primero el original, era el exparlamentario Nilton Córdoba, sino un reproche también a los investigadores. Estos son los de la Corte Suprema de Justicia, que dijeron que por error habían terminado escuchando las conversaciones del expresidente Álvaro Uribe. Y si la conclusión es esa, que la prueba no es válida, pues evidentemente la condena se cae, yo creería, porque esta es la prueba, no es la prueba reina, porque en este proceso no hay pruebas reinas, pero es sin duda una prueba fundamental, porque es la que realmente logra pues mostrar cuál habría sido la intervención del presidente, quiere decir, en los hechos que se investigan. No valen la prueba de las interceptaciones hechas a Álvaro Uribe por considerar que fueron ilegales y que vulneraron su derecho a la intimidad. Escuchamos al magistrado Merchán, que deben, yo estoy de acuerdo con usted. Sigue sustentando este punto, Néstor. Caída esta prueba, pues se cae buena parte del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Deben contener razones claras y verificables. Respecto a la carencia de motivos fundados y proporcionalidad, se concluye que estos fueron desatendidos. El informe policial indujo a error al vincular la línea con el indiciado y la afirmación sobre, comilla, comunicación entre abonados, cierra comilla, carecía de sustento técnico y no justificaba la medida. No se agotaron actos previos para verificar la necesidad de la interceptación y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Finalmente, el tribunal critica la valoración de la QO, que calificó el error como razonable por falta de dolo, lo que se rechaza. La ausencia de dolo no legitima la invasión de la intimidad y existían filtros previos que debieron evitar la irregularidad, como por ejemplo, en el radicado 52-240 sí se aplicó el test de proporcionalidad antes de ordenar actos invasivos, lo que no ocurrió en el caso analizado. Conclusiones sobre la ilicitud, nulidad y doctrinas aplicadas. En el radicado 38-451, marzo del 2017, antes de ordenar las interceptaciones, se solicitó a Movistar datos biográficos, registros y ubicación, confirmando que la línea 317-50-50 pertenecía a Álvaro Uribe Vélez desde 1999. Este antecedente evidencia que el grupo investigador conocía el titular, lo que cuestiona la razonabilidad, comillas, alegada por la QO. La interceptación se originó en una orden judicial viciada por un informe policial basado en datos erróneos, sin precisar la base fáctica para inferir comunicación relevante ni identificar los titulares de las líneas. Se omitió el examen ex ante sobre la pertinencia y proporcionalidad, lo que compromete la legitimidad de la medida. La ausencia de motivación estructural vulnera los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Como consecuencia jurídica, la interceptación injustificada convierte la información obtenida en prueba ilícita, inexistente por nulidad de pleno derecho, efecto que alcanza tanto la prueba directa como la derivada. El tribunal critica las doctrinas invocadas por la QO y los no recurrentes, quienes intentaron amalgamar figuras distintas, hallazgo imprevisto, descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista, para justificar la ilicitud. El descubrimiento inevitable exige acreditar que la prueba se habría obtenido por un medio lícito en curso, lo que no ocurrió. La sentencia apelada desconoció la premisa básica, reconocer la intervención ilícita. No se demostró camino autónomo ilícito para obtener la prueba y cualquier intento de convalidar la inexistente y nulidad por pleno derecho. Esto quiere decir sin piso totalmente la prueba. Yo sí creo que esta era la prueba reina contra el expresidente Álvaro Uribe, porque en esa grabación que acaba de ser declarada ilegal es donde dice proceda doctor Diego, ¿no? Ese es el elemento central de la acusación de la fiscalía. Sin el proceda doctor Diego, si no vale la prueba, pues prácticamente creo que vamos a ver, ¿no? Sí. Le dice como crítica a la juez Heredia. No me atrevo a decir, Héctor, que vamos rumbo a un cambio,
pero esto es determinante. No, pero sí, sin duda, claro que es determinante, porque en eso había consistido una buena parte del debate del proceso, que era la validez de esta prueba, que a mi modo de ver pues mostraba la participación o no del expresidente Uribe en los hechos. La ocurrencia de los hechos, insisto, pues nadie prácticamente discute que Cadena, bueno, terminó condenado por eso, pues intentó, digamos, cambiar unos testimonios para favorecer al expresidente Uribe indebidamente. Es que ya Cadena no se discute. Vale la pena aclararlo aquí. Cadena ya está condenado. Ya está condenado, de que claro. Cadena cometió un error, 7 años de cárcel, no hay ninguna duda. Es decir, que el hecho ilícito, digamos, está aprobado por la justicia. La pregunta sigue siendo cuál fue la participación del presidente Uribe en los hechos. Y la prueba de su participación es son estas interceptaciones de sus comunicaciones, que si no se pueden validar en el proceso, pues entonces no se puede probar la participación del expresidente. No es que no haya participado, sino que la prueba es ilícita. Y que claro, porque el magistrado dice que la orden judicial fue viciada. Y si la orden judicial fue viciada, la prueba se cayó. Sí. Y esto es un durísimo reproche, me parece, también a esa sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Creo recordar, Ricardo, que esto eran los dos magistrados, Barceló y Hernández, sí, los que estuvieron en la mitad de esa orden judicial, que aceptaron la interceptación contra el expresidente Álvaro Uribe. Claro, recuerde usted que en ese momento era José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, y Luis Antonio Hernández, también integrante de la Sala Penal. En ese momento se daba la transición del cambio de la estructura de la Corte, y ellos formaban parte con el magistrado Castro de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. 79.343, que integran registros entre el 12 y el 22 de marzo del 2018, y se hace el listado de los IDs, las fechas y las horas en que ellos se realizaron. Sobre las interceptaciones de comunicaciones a la línea de Diego Javier Cadena Ramírez. En primera instancia, el fallo no examinó la licitud de cada línea interceptada solicitada por la defensa y el Ministerio Público, limitándose a las conversaciones entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena sin identificar el origen, si provenían del 317-5050 o del 3012-796, ambos con asteriscos al final, y señalando que debía estárselo resuelto en decisiones previas, dado que no se practicaron pruebas específicas en juicio. Respecto a la relación abogado-cliente, la juez sostuvo que no procedía a la exclusión, incluso si existía dicho vínculo, porque las comunicaciones evidenciaban planificación de conductas delictivas. Se incorporó el poder otorgado por Uribe a Cadena el 17 de abril del 2018, posterior a las interceptaciones de 7 y 16 de marzo del 2018. Testimonios y diligencias en la Corte Suprema confirmaron el vínculo profesional, pero iniciado formalmente después de las escuchas. Además, el informe policial acreditó ingresos de Cadena a la residencia de Uribe en febrero y marzo del 2017. En cuanto al fundamento normativo y jurisprudencial, cita sentencias de la Corte Constitucional que establece que el secreto profesional protege comunicaciones legítimas, no aquellas que buscan eludir la ley o cometer delitos, pues no puede convertirse en herramienta para impunidad. Se configura así una excepción que limita la protección, dado que las interacciones excedieron los fines legítimos del ejercicio profesional. Finalmente, la CUO concluyó que la valoración se ajustaba a derecho, ya que el contenido de las interceptaciones revela indicios claros de concertación para conducta punible, lo que desvirtúa el amparo del secreto profesional. Negó aplicar protocolos de la Ley 906 para legalizar interceptaciones, dado que las órdenes se impartieron bajo la Ley 600 por fuero constitucional. Fundamentos del recurso de apelación. En cuanto a las interceptaciones de comunicaciones, abogado-cliente. La defensa técnica sostiene que las interceptaciones vulneran la normatividad nacional e internacional sobre la inviolabilidad de las comunicaciones, configurando un vicio insubsanable, invoca la cláusula de exclusión prevista en el artículo 29 de la Constitución y la teoría del fruto del árbol envenenado para excluir todas las pruebas directas como las derivadas. Reprocha que la CUO omitiera verificar la existencia de motivos fundados para intervenir el derecho a la intimidad, pese a que las leyes 600 y 906 exigen motivación escrita y prohíben interceptar comunicaciones del defensor. Critica que se niegue la inviolabilidad del secreto profesional por ausencia de poder, lo que crea una tarifa legal inexistente, y señala la omisión en la valoración de testimonios que acreditan la relación profesional desde 2017.
rechaza la aplicación de las figuras de hallazgo imprevisto o buena fe como justificación y analiza la doctrina del descubrimiento inevitable, cuyos requisitos, línea investigativa legítima, inevitabilidad fáctica y ausencia de mala fe no se cumplieron en el caso. Finalmente, advierte la vulneración del artículo 74 de la Constitución y el artículo 301 de la Ley 600, que prohíbe interceptar comunicaciones entre acusado y abogado. Protección reiterada en la Ley 906, cita la jurisprudencia constitucional C-301 del 2017 sobre el secreto profesional y sus excepciones, bajo principios de proporcionalidad, así como los estándares internacionales que exigen intervención estrictamente necesaria, proporcional y autorizada judicialmente, presupuestos ausentes en este caso. Defensa material. Álvaro Uribe Vélez solicita la exclusión total del material obtenido mediante interceptación por vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad y al debido proceso, especialmente las conversaciones con su abogado. El delegado del Ministerio Público distingue entre principios y garantías y critica que la ACO aplicara indebidamente el artículo 301 de la Ley 600 y omitiera el artículo 74 de la Constitución. Rechaza el argumento de cosa juzgada que limita el derecho de defensa y contradicción en etapas posteriores. Reitera la pretensión de exclusión de las conversaciones interceptadas por vulneración al secreto profesional, citando jurisprudencia constitucional, que establece que la protección no se limita al defensor reconocido en el proceso penal, señala que no se acreditó instrumentalización de la relación para cometer delitos ni estado de flagrancia que habilitara a levantar la garantía y concluye que las escuchas no revelan encargo ilícito, por lo que no procede excepción alguna. Réplica de los no recurrentes, Fiscalía y víctima. La Fiscalía solicita confirmar la negativa a excluir las conversaciones entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, argumentando que existía orden judicial y que las comunicaciones evidencian planificación de conducta punible, transcribe aparte del fallo que respaldan esta conclusión. Apoderados de víctimas solicitan confirmar el fallo y califican de infundada la pretensión del Ministerio Público, señalan contradicciones en la postura del recurrente, quien defiende la reserva absoluta y al mismo tiempo admite criterios de flexibilización, criticando además la confusión entre principios y reglas constitucionales en su argumentación respecto a la naturaleza del secreto profesional. Sostienen que se trata de un principio y no de una regla absoluta. El artículo 74 de la Constitución es general y abstracto, sin consecuencia directa ante su quebrantamiento, por lo que su protección debe ponderarse frente a otros derechos de mayor preponderancia. Cita jurisprudencia que reconoce la colisión